Pues Santiago March es médico cirujano egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene entrenamiento en anatomía patológica en el Hospital General de México, diplomado en planeación y desarrollo de negocios por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, que es el ITAM, miembro del comité eh, miembro del Comité de Aspectos Éticos, Legales y Sociales y coordinador académico del Consorcio Promotor del Instituto de Medicina Genómica, INMEGEN, del 2002 al 2004, director de enseñanza del 2005-2006 y luego 2010 en investigación y el mismo INMEGEN, coordinador científico y tecnológico del proyecto Mapa del Genoma de los Mexicanos, proyecto de genómica poblacional pionero en América Latina. Así también ha coordinado proyectos sobre aplicaciones genómicas de la industria, particularmente en los sectores de salud, biotecnología, agricultura, ganadería y pesca. Miembro fundador de la Organización del Proteoma Humano, UPO, Sociedad Mexicana de Educación Médica, Genómica y Bioeconomía AC y de la agencia COVID. Integrante del grupo People Population Project in Genomics, profesor titular de Medicina Genómica y Genética Humana en el Instituto Politécnico Nacional del 2007 al 2010, director de iniciativas estratégicas de Global Biotech Consulting Group del 2011 al 2015 y Senior Consultant en Illumina Inc. del 2011 al 2014, Director General de Servicios Genómicos 2015, especialista en genómica por la Fundación Franco-Mexicana de la Medicina IAP 2015 a la fecha, Chief Scientific Officer en Innova Salud desde el 2016 y actualmente es coordinador de proyectos estratégicos de la Fundación Mexicana para la Salud. Cuenta con más de 30 publicaciones científicas en revistas indexadas y diversas publicaciones de divulgación en ciencias de la vida, salud y biotecnología. Nuevamente, muchas gracias, Santiago. Estás adelante y es todo tuyo la pantalla. Claro que sí. Muchas gracias, Marcela. Estoy compartiendo la pantalla. Uy, algo pasó. Ah, ok, aquí está. Uy. No me siguen viendo a mí, ¿verdad? No ven Sí, todavía la pantalla. te seguimos viendo a ti. Yo te aviso cuando veamos tu pantalla. Un segundo. Tengo que palomear aquí a Zoom. Me siguen viendo a mí. Sí, te seguimos viendo a ti. Ok. Ya Ahí estoy. exactamente, Perfecto. ya estás Okay. dentro. Excelente. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación a la doctora Marcela Saev. Es un gusto estar con ustedes en esta tarde. Vamos a revisar algunos aspectos en relación al diagnóstico de laboratorio, al diagnóstico molecular en COVID-19, que pues desde que empezó prácticamente la pandemia ha estado en tema de discusión frecuente. Antes de analizar esto, les quiero comentar un poco la Fundación Mexicana para la Salud, un poco qué hace y qué proyectos pusimos en marcha en relación a la contingencia de COVID. La Fundación Mexicana para la Salud tiene 34 años de vida, está por cumplir 35 y es una asociación civil sin fines de lucro, es decir, también es una asociación civil autónoma en cuanto a su gestión, porque es privada, no tiene ninguna relación con el gobierno, ni recibe fondeo del gobierno, tiene sus recursos propios logrados a través de estos 35 años y se dedica básicamente a desarrollar proyectos para mejorar la calidad de vida de los mexicanos. Entonces, en temas de COVID, la Fundación puso en marcha 5 líneas de acción. La primera es el tema de comunicación a la población general y personal de salud. Se han editado, se han impreso pósters, distribuido y se han editado algunos videos sobre manejo inicial de pacientes con las definiciones operacionales iniciales.
y bueno, ahora se van a construir todavía más materiales. El segundo proyecto, que seguramente ustedes escucharon algo el pasado 21 de abril, es el proyecto de reconversión hospitalaria, en el cual hasta la fecha, bajo la coordinación de FunSalud, se tiene una plataforma en la cual están subidos un total de 188 hospitales privados y que hacen un total de 3,155 camas. Es importante aclarar que este proyecto de reconversión hospitalaria se refiere a la atención en 6 condiciones para pacientes que no tienen COVID y que son derechohabientes del ISSSTE, del IMSS, de CEMAR, SEDENA y PEMEX. El tercer proyecto, que es en el que me voy a referir hoy, y lo vamos a tocar a lo largo de la plática, es el de diagnóstico oportuno de COVID. En la fundación tenemos pues un planteamiento, tenemos una hipótesis acerca de qué pruebas son las que deben de usarse y en qué momento deben de usarse, por toda la discusión que se ha presentado pues, en las últimas semanas y que lo voy a ahondar más tarde. El cuarto es un proyecto de investigación, son proyectos de investigación, básicamente en este momento llevamos 3. Uno es el tema del costo-beneficio de la distribución de recursos que vienen como consecuencia de COVID-19 en el Sistema Nacional de Salud. Y el segundo es, aunado a esta plataforma de reconversión hospitalaria, es una mega plataforma digital que integra básicamente pues, los inventarios, la ubicación de hospitales públicos y privados, la disposición de camas, los tiempos y transporte de pacientes, el tema del efecto del distanciamiento social, el tema de la reactivación económica, en fin, es una plataforma muy grande que FunSalud la está montando junto con más de 25 empresas y que una vez concluida la plataforma, bueno, pues será utilizada por los tomadores de decisiones, principalmente el presidente, el secretario de salud bueno, y las autoridades de FunSalud, y que pues se va a constituir como una herramienta para poderle dar seguimiento a este tema de COVID, a la reactivación y para poder tomar medidas de prevención en futuras epidemias. Una La pregunta, quinta, sí, Santiago. dime. ¿Ese proyecto es el de la UNAM? Sí, en este proyecto lo que pasa es que hay varias plataformas, Marcela. Aquí todo el mundo quiere subir su plataforma, entonces una de las actividades que llevamos a cabo al principio es convencer a los que están trabajando en otras plataformas, por ejemplo, Fundación Televisa, Fundación Telmex, y bueno, hay como 10 grupos en el sector privado que se han aliado con algunas instituciones educativas, como es la UNAM, el Centro de Ciencias de la Complejidad de la Facultad de Medicina, pero básicamente la que nosotros estamos trabajando, que ya estamos sumando a bastantes, incluye la UNAM, incluye el Consejo de Salubridad General y es coordinado por la Fundación y bueno, todas las empresas que están colaborando. De hecho, estamos ya preparando un video para darlo a conocer en todas las redes sociales y en nuestra página, explicando más detalles de esta plataforma que en este momento tiene 3 fases y que recién empezó la fase 2, que es la que funciona para reconversión hospitalaria y que está incorporando cualquier cantidad de bases de datos que ustedes se puedan imaginar, desde bases de datos del INEGI, desde bases de datos de la seguridad social, también la UNAM, que tiene una gran cantidad de información. Entonces, todas estas bases de datos están funcionando bajo una misma plataforma y con un motor basado en inteligencia artificial. Pero bueno, yo no soy el experto en la plataforma, pero espero que con esto haya respondido tu pregunta y por supuesto que pronto ustedes conocerán más detalles de la plataforma. El último tema que lo estaba comentando antes de comenzar la sesión es el tema de equipos de protección personal. Nos hemos percatado en la fundación que muchos de los donativos que se hicieron, tanto en especie como económicos, pues no llegan a los residentes que son los que están en la primera línea. Así que decidimos establecer contacto con la Asociación Nacional de Residentes, recabar sus necesidades específicas. A algunos les faltaban gogles, otros les faltaban las N95, etcétera. Y comenzamos entonces una campaña
desde hace 3 semanas, pero que hoy se anunció formalmente en la página de Funsalud, que se las puedo mostrar al final de la sesión, para personas que pueden donar desde 500 pesos en adelante. Por supuesto, Funsalud tiene todas las certificaciones de donataria, puede dar recibos, deducibles de impuestos, y tiene un proceso sumamente estricto en el tema de entregar los donativos, en el tema de la adquisición. Entonces, Funsalud ha sido muy cuidadosa en todos estos años y bueno, pues hacemos actas de entrega-recepción, tomamos fotos, recabamos toda la información, elaboramos un informe que se lo damos a conocer a los donantes para que ellos estén tranquilos de que ese dinero o esa donación en especie pues está llegando a los que lo requieren más, que en este momento pues son los residentes. Ahora voy a empezar entonces con la presentación de hoy. Comenzaré con este disclosure, con este deslinde de que todas las opiniones, la presentación y todo lo que yo mencione en esta sesión no tiene que ver, no representa la opinión de la fundación. Así que esto es importante porque, pues, no confundir la política de Funsalud con reflexiones personales de un servidor, aunque sí debo reconocer que la mayoría de los conceptos que se vertirán en esta sesión, pues son conceptos que Funsalud está llevando al Consejo de Salubridad General, que en este momento es el organismo máximo en materia de salubridad en nuestro país debido a la contingencia. El primer tema es como introducción que quiero hablar, es un neologismo propuesto en España hace 3 semanas que le llaman infodemia. Y quiero alertarlos porque cada vez lo constato todos los días que muchos colegas médicos o pacientes o gente que está en la política, empresarios, reciben tanta información tan diversa, con diversos grados de credibilidad, de claridad, que muchas veces, pues ya las pláticas coloquiales se mezcla todo esto, ¿no? Se mezcla la mitología popular con la información científica pura y dura. Así que yo los quiero alertar porque en el tema de las pruebas he detectado que hay cualquier cantidad de comunicaciones cortas, de notas, de letters, en revistas chinas, en revistas italianas, que no están indexadas, que tienen un factor de impacto sumamente bajo y que muchas veces son únicamente observaciones personales o de pequeños grupos de médicos o multidisciplinarios que no representan una tendencia, que no representan un estudio serio. Entonces sí quiero alertarlos porque estamos inmersos en esto y muchas veces pues nos apasiona la academia y perdemos los estribos y nos vamos hacia otros lados. Ahora ya todos somos epidemiólogos, todos sabemos de genética, todos sabemos de, de medicina interna y de infectología. Así que, pues, por favor, hay que tener mucho cuidado. Y sobre todo, quiero decirles que en términos de inmunología y particularmente en ciencias de la vida y genómica, que es mi expertise, los científicos chinos y los rusos se caracterizan por ser poco confiables en cuanto a transparencia y objetividad. La cantidad de fraudes científicos desde 2003 es muy grande en estos temas. Temas de clonación, temas de secuenciación de especies. Así que todavía en el ámbito de la ciencia y particularmente en el de la genómica y las ciencias de la vida, que es en donde yo me muevo, la comunidad científica internacional toma con reservas las publicaciones de los chinos y de los rusos. Y a esto me refiero por todo lo que traemos de la avalancha china. Quiero recordar un poquito nada más de la fisiopatología. Digo, para los médicos, pues no tiene mayor ciencia, pero para la audiencia que no son médicos, comentarles que tenemos una respuesta inmune que permite diferenciar lo propio de lo ajeno y tenemos dos sistemas, la respuesta inmune celular y la respuesta inmune humoral,
pero también en cuanto al desarrollo eh, filogenético, también tenemos una respuesta inmune innata y una respuesta inmune adaptativa. La respuesta inmune innata está dada principalmente por moléculas, como se menciona en la diapositiva, el interferón y, por supuesto, el tema de los anticuerpos y las citocinas. Y la respuesta inmune adaptativa está básicamente dada por la respuesta inmune celular, por células que forman parte de una subpoblación de leucocitos o glóbulos blancos, que son las células TH, principalmente las 1 y las 17. Esta gráfica me da pie a comentarles sobre las pruebas que existen actualmente para diagnóstico de COVID-19. Las pruebas se dividen en dos grupos, las pruebas que son inmunológicas y las que no son inmunológicas. El primer grupo se les ha denominado las pruebas rápidas y básicamente se dividen otra vez en dos tipos. Uno son las pruebas de anticuerpos y el segundo son las pruebas de antígeno. Es importante recordar que las pruebas de anticuerpos miden básicamente las dos inmunoglobulinas que participan normalmente en una respuesta a una infección. Inicialmente, como ustedes lo pueden ver en la gráfica, son las inmunoglobulinas M, que están marcadas en rojo, y posteriormente tenemos las inmunoglobulinas G, que están marcadas en verde. Olviden ahora este tema de las reinfecciones, quizás lo podemos tocar más adelante. Así que tenemos estos dos anticuerpos y por supuesto hay una gran cantidad de publicaciones y un tema que está pendiente de resolver son cuáles son los niveles mínimos para detectar anticuerpos. Todavía las pruebas actuales detectan concentraciones medianas o altas de anticuerpos y entonces aquí juega un papel importante, bueno, pues por supuesto los factores del huésped, la respuesta inmune del huésped, la comorbilidad y los días que hayan transcurrido entre el estímulo del antígeno, entre la infección por el virus y el cuadro clínico, la evolución del paciente. Es así que tenemos pruebas que miden anticuerpos básicamente a la semana, hay algunas ya de 5 días, y otras pruebas que miden más adelante, después de la semana, a los 8 o 10 días. Por supuesto que la sensibilidad y especificidad de estas pruebas es muy variable y en términos generales, digamos que todavía no tienen la suficiente sensibilidad, porque especificidad, pues tienen una especificidad del 80%, que no es mala, pero la sensibilidad que tienen todavía es muy baja. Esto quiere decir que la mayoría de las pruebas serológicas que identifican los anticuerpos tienen aproximadamente entre un 20 y un 30% de falsos negativos. Pero por el otro lado, pues tienen un 70 o hasta 80% de casos positivos. Esto quiere decir que si se aplican adecuadamente en la temporalidad de la infección, pueden ser de gran utilidad. Ahora bien, desde luego que tenemos las pruebas de antígeno, que no aparecen aquí. Las pruebas de antígeno están dirigidas contra dos dominios de las proteínas que se encuentran, de una de las proteínas que se encuentra envolviendo en la cápside del RNA virus, que es el virus SARS-CoV-2. Porque también veo que la gente utiliza el nombre del virus y el de la enfermedad, entonces creo que hay que hablar con propiedad porque si no, la comunicación se distorsiona. Así que estas pruebas de antígeno, que si ustedes hacen memoria o si han seguido la pandemia en México, casi no se ha hablado de ellas, ¿no? Yo la verdad es que estoy deseoso porque en cualquier conferencia de prensa de los martes o de la tarde, pues poco a poco nos den a conocer qué pasa con estas pruebas de antígeno. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque estas pruebas se han usado con un gran éxito en Nueva Zelanda, en Australia, que no se mencionan mucho en la literatura, pero que hay bastantes reportes,
y también, por supuesto, en Corea del Sur. Así que el mensaje que quiero dejar aquí es, las pruebas de antígeno pueden ser útiles si se saben utilizar adecuadamente, perdón por la redundancia, si saben usar adecuadamente, como primer punto. Y segundo, creo que vale la pena revisar la experiencia de otros países utilizando estas pruebas, de todo en las etapas que tenemos por delante, en la toma de decisiones, en el tema de la movilidad de las personas, en el tema, por ejemplo, de las empresas. Si nosotros nos ponemos a pensar que a los empresarios les interesa, pues, poder analizar en todo personal, poder hacer estas pruebas rápidas y decir si hay algún caso de contagio y definir si hay una persona que tiene alguna prueba serológica positiva para poder tomar las medidas adecuadas y que no haya, pues, una transmisión importante que les afecte a su productividad. Y por supuesto, yo esto lo llevaría a las escuelas, a las universidades, a cualquier oficina. Así que, pues nosotros pensamos que se deben de usar, que es muy importante usar las pruebas rápidas, y consideramos que hay que hacer un análisis muy profundo para tomar la decisión, establecer una hoja de ruta que nos diga con cuántos días, qué prueba es la que debemos de usar, si es la de antígeno o es la de anticuerpos. Algo que también quiero Una agregar, pregunta, sí, dime. Santiago. ¿Esto iría correspondiendo a la cartilla inmune que quieren algunos países? Bueno, la cartilla inmune es otro tema, pero porque aquí vemos aquí en la curva esto de reinfección y de inmunidad. La verdad es que hasta este momento no se ha determinado qué niveles de anticuerpos confieren inmunidad. Así que, bueno, la idea es buena, Marcela, pero la primera pregunta sería, primero tenemos que definir cuál es el nivel de anticuerpos para que nosotros consideremos que hay inmunidad, porque también los niveles de anticuerpos para una persona que ya tuvo contacto con el virus todavía no es lo suficientemente sensible la prueba. Así que tenemos esos dos temas por resolver y aquí aprovecho para hacer también una reflexión en cuanto a la investigación, que me llama mucho la atención. En México es de los pocos países en los cuales, por lo menos hasta donde yo he investigado, eh, hay muy pocos protocolos de investigación sobre COVID. Hay una reciente convocatoria que cierra mañana de CONACYT, pero yo he visto en varios centros de investigación, en varios institutos nacionales de salud, con sus honrosas excepciones, como por ejemplo nutrición, que están los laboratorios cerrados, no están trabajando, pudiendo llevar a cabo investigación científica de COVID, por ejemplo, en la predisposición genética de los receptores 2 de enzima convertidora de angiotensina. Entonces, se ha descrito ya que hay un polimorfismo, hay un cambio en uno de los exones del gen que codifica para esta proteína que confiere a cierto grupo de pacientes mayor susceptibilidad, digamos, a la cascada de citocinas o al daño pulmonar. Esto ya se demostró en Corea del Sur y en otras poblaciones asiáticas. Y nosotros pues tenemos un mestizaje en nuestro ADN, pero por supuesto que yo creo que valdría la pena revisar en las bases de datos que hay de pacientes de nutrición, del INER o del propio INMEGEN y ver cómo andamos en frecuencia alélica, ver qué tan frecuente es este polimorfismo y por lo tanto esto, que es un estudio meramente descriptivo, no habría que tomar muestras ahora y se podría hacer de una forma muy rápida y saber cómo andamos porque este puede ser un dato muy importante que determine pues, las conductas clínicas, que determine las intubaciones o la adopción de otros tratamientos o que sea un factor que determine la gravedad o la evolución drástica de pacientes hacia insuficiencia respiratoria o hacia coagulación intravascular diseminada o hacia un desenlace fatal. Así que a mí es algo que me llama mucha atención que en muchos laboratorios la investigación está detenida cuando en Estados Unidos, cuando en España, cuando en Francia, los laboratorios están generando información, tanto de los pacientes que ya se cuentan sus muestras y que
firma su consentimiento informado, como de bases de datos que hay disponibles en muchos centros de investigación. Pero bueno, vamos a regresar al diagnóstico. Entonces tenemos las pruebas serológicas, que ya mencioné los dos, y estas pruebas se hacen a través de una metodología que se llama ELISA, que seguramente ustedes ya conocen. La metodología se puede hacer en tiras reactivas, se puede hacer en saliva, se puede hacer en sangre o inclusive en expectoración o en heces fecales. Es una metodología que está muy bien estandarizada y que el único tema es tener los anticuerpos perfectamente bien caracterizados, purificados, y entonces tener los anticuerpos, los antígenos, que ya dijimos que son estas secuencias, dominios que están en la proteína que está en la cápsula del virus y que ya están también perfectamente bien identificados. Así que esto se ha podido desarrollar a una velocidad meteórica. Esto no se logró con la epidemia de influenza. Esto se logró de diciembre a febrero y a partir de marzo se empezaron a usar las pruebas. Ahora voy a mencionar las otras pruebas que son el estándar de oro. Las otras pruebas son las pruebas que les llaman moleculares y son las pruebas de RT-PCR, que es PCR en tiempo real. Estas pruebas, ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen es que, bueno, se toma la muestra de los pacientes, se hace un aislamiento del RNA del virus, se hace un proceso de retrotranscripción o transcripción reversa a través de biología molecular y ese RNA se convierte en DNA. Y el DNA entonces se amplifica en unas máquinas que se llaman termocicladores y posteriormente lo que se lee es la secuencia de 3 genes, es como un código de barras en donde se lee la secuencia de 3 genes, de fragmentos de 3 genes que integran digamos, el genoma del virus del COVID, que en este caso es el RNA virus que se ha convertido a DNA virus. Espero que haya quedado claro. Este procedimiento, digamos, algo que me comentaban hace algunos días es, oye, pero es que hay varias marcas y hay varias pruebas. Pues sí, hay aproximadamente más de 300 marcas que se están haciendo test en diferentes países y es como, yo lo hago como un símil, perdón si les parece muy burdo, pero es como, creo que se puede explicar mejor. Yo tengo un panqué de limón, tengo la receta para un panqué de limón. Esa receta es el estándar de oro y se llama RT-PCR. Sin embargo, hay RT-PCR con un tiempo en el horno, hay RT-PCR en horno de microondas, hay RT-PCR panqué de limón con betún o con glaseado de limón. Finalmente, todos son paquetes de limón, ¿estamos de acuerdo? Es decir, todos van a llegar al diagnóstico. Sin embargo, hay unas variaciones metodológicas. La metodología original se le conoce como metodología de Berlín. ¿Por qué? Porque en Alemania hicieron el ejercicio pues del aislamiento, de la retrotranscripción, identificar los anticuerpos, en fin, toda la batería de pruebas. Ellos diseñaron las ondas, los primers, los reactivos que se necesitan para llevar a cabo esta reacción y son los primeros que lo lograron. Lo validaron y entonces lo que sucede es que, por ejemplo, el Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos también validó esta metodología de Berlín, que es la metodología primaria. Muy bien. Esta metodología de Berlín usa unos reactivos que son universalmente aceptados, que los elabora otra compañía, y esa es la metodología que lleva a cabo el INDRE en la elaboración de sus kits, de sus juegos de pruebas. Es así que al INDRE hay otra empresa que les produce los reactivos, los kits. Esta empresa ya fue validada también. Es una sola empresa, es una empresa pyme, pequeña. Le manda los kits al INDRE. El INDRE digamos que los distribuye, les pone la etiqueta del INDRE. El INDRE ya los validó, ya los estudió durante varios meses. Y el INDRE distribuye las pruebas en todos los laboratorios que forman parte del grupo de vigilancia epidemiológica, que afortunadamente al inicio eran los 32 laboratorios estatales y posteriormente se amplió
a un grupo de aproximadamente 25 laboratorios privados, que son los que constituyen el grupo de vigilancia epidemiológica y son los laboratorios validados, digamos, por la FEPRIS, que es la que valida, es la que certifica con el aval del INDRE. Pero el que les da, digamos, el registro sanitario, el que lo certifica por ley, es la COFEPRIS. Y lo mismo ha sucedido con las pruebas. Inicialmente, las pruebas tienen un conocimiento inicial, un visto bueno del INDRE, pero tienen que cumplir con el procedimiento en COFEPRIS. Si bien en el Diario Oficial de la Federación se hicieron excepciones, se publicó en el Diario Oficial disposiciones del Consejo de Salubridad General, es importante señalar que eso no exime a que las pruebas que sean certificadas por COFEPRIS, que sean registradas por COFEPRIS, deben de tener este registro sanitario. Puede ser, digamos, como dispositivo médico normalmente porque son kits que traen pues una serie de reactivos, etcétera. Y entonces son dispositivos médicos. ¿De acuerdo? En este momento, la problemática que tenemos, voy a pasar a esta. En este momento, la problemática que tenemos es la siguiente. Se generaron un número de kits limitado que se han distribuido en todos los estados, pero ¿qué pasa? Que por la gran cantidad de casos o de casos sospechosos o de gente que, de acuerdo a la definición operacional, requiere de la prueba, la COFEPRIS, digamos, no alcanza a distribuir un número adecuado de pruebas y entonces diversos estados de la República quieren importar pruebas, que pueden ser pruebas moleculares o pueden ser pruebas rápidas. Y claro, la COFEPRIS les indica que para importar una prueba, primero tiene que ser validada por el INDRE y cumplir con el proceso de COFEPRIS. En este momento en México, hasta donde yo tengo conocimiento, tenemos, me parece que son 3 pruebas y las 3 son pruebas moleculares. Una alemana, otra norteamericana y la que ya mencioné del INDRE. Estas 3 ya pasaron la prueba de reconocimiento del INDRE e iniciaron su trámite en COFEPRIS y se creó un mecanismo parecido al del FDA, son como unos warnings, en donde les dan un permiso perentorio para utilizar estas pruebas, siempre y cuando continúen con el proceso en COFEPRIS, que llevará seguramente varios meses. Ahora, en esta diapositiva les quiero comentar varias cosas y estos artículos se los puedo mandar y compartir, no hay ningún problema. El primero, que es aquí dice lo que ya estábamos comentando. Y la primera reflexión de este artículo es que se ha encontrado en todos los países problemas de información, de número de pruebas, de número de casos. Esto está sucediendo en todos los países. México no es la excepción. No se agobien. Esto está pasando en España, esto está pasando en Italia y ha pasado en varios países. Claro, en algunos países la transparencia es mucho más alta, como sería Australia, como sería Nueva Zelanda o Corea del Sur, y en otros países pues se generan más dudas porque se manejan muchas cifras y todos los días van cambiando las cifras y a veces las definiciones van cambiando. Entonces, hay toda una reflexión en este artículo sobre este tema de veces de la subrepresentación de las cifras y bueno, pues no hay que asustarnos, simplemente es una realidad. Yo ahí es una opinión muy personal. A mí me parece que en cuanto más transparencia tengamos de las cifras y conozcamos con detalle cuántos casos tenemos, de qué tamaño es el problema, en dónde están, podemos tomar decisiones más educadas y sobre todo ya con todas estas plataformas digitales que mencioné al principio. El Santiago, segundo, dime. una pregunta. Una Dime, dime. cosa es Sí, las claro. pruebas, o sea, el número de pruebas porque no hay, porque no se validan, porque se tienen que estandarizar, etcétera, etcétera.
Eso es una cosa, pero ¿podrías comentar un poquito sobre tu visión del modelo del Centinela que hizo López Gatell? Porque Bueno, sabiendo que tenemos que yo saber... no soy, Ujú. sí, de acuerdo. Yo no soy partidario de ese modelo, definitivamente. Eh, algo similar sucedió en el 2009 y a nosotros nos tocó formar parte de ello, porque yo en el 2009 estaba trabajando en el INMEGEN en la dirección de investigación. ¿Y qué pasó? Que tuvimos una reunión, vinieron gente de Singapur, el doctor Edison Liu y el GIS, que es el Genomic Institute of Singapore, y nos reunimos con ellos porque ellos tienen el mérito, y está todo documentado, y les puedo enviar todas las publicaciones con todo gusto, ellos tienen el mérito de haber diagnosticado el caso cero del famoso SARS. Y este sobre que se envió al presidente Bill Clinton, en donde había un polvo que tenía cepas de este virus. Ellos hicieron todo el rastreo, todo el seguimiento de casos, un seguimiento pues casi como del FBI o de Scotland Yard y como lo hace el CDC y como se hace en Europa también, varias agencias europeas. Y la verdad fue extraordinario. Y a partir de ese seguimiento, ellos secuenciaron el genoma del SARS y luego, después de tener todos los genes del SARS, diseñaron un microarreglo que ahora, pues digo, ya todo el mundo habla de microarreglos y de estudios de ADN y de por aquí y de por allá, pero imagínense, hace 11 años, pues era verdaderamente algo asombroso, porque pues, la tecnología genómica empezaba a tomar su vuelo y ellos lo que hicieron fue un chip que permitía diagnosticar a través de una muestra de sangre más de 300 virus respiratorios, virus incisional respiratorio, en toda la lista que ustedes gusten y manden, de lo más raro, de lo más tropical hasta lo más frecuente. Así que nosotros llevamos este chip porque nos parecía interesante. Claro, estaba a nivel experimental, querían validarlo, iba aunado a un proyecto de investigación que finalmente se hizo en el INMEGEN, pero mi reflexión ahí es que nosotros fuimos al INDRE, presentamos todas las evidencias y el INDRE, digamos que inicialmente no aceptó estas nuevas tecnologías genómicas. El INDRE pues estaba acostumbrado a los ELISAs y bueno, pues los métodos diagnósticos prevalentes en esa época y no quiso entrar a las nuevas tecnologías. Y mi reflexión ahora es una reflexión personal. Es que el equipo, el equipo de expertos no conoce estas nuevas tecnologías. Les falta mezclar, digamos, juventud con experiencia. Esa es una receta que yo veo, que por ejemplo en el INMEGEN existe, que en el Sinvestava existe. Es decir, hay muchachos jóvenes de 40 años, de 35, que manejan, por ejemplo, el diseño de vacunas a partir de ADN, que la verdad está siendo la realidad en muchos países, y aquí en México le está costando trabajo arrancar, precisamente porque es una tecnología joven y que muchas veces, pues nosotros los médicos, de hecho, son la primera profesión en no ser early adopters, como llaman en Estados Unidos. Nos cuesta mucho trabajo adaptarnos a las nuevas tecnologías, desde estas conferencias hasta los nuevos celulares, hasta las computadoras, hasta las nuevas metodologías de enseñanza, y no se diga en las metodologías de diagnóstico, en donde lleva muchos años a que los médicos adopten estas nuevas tecnologías. Y creo que esto se está plasmando en COVID. Por ejemplo, los criterios para intubación. He leído varios artículos y comentado con varios amigos internistas que siguen siendo los criterios de hace 10 años y actualmente hay nuevos marcadores que no están siendo usados en muchos hospitales y que pueden ser útiles, pero no están siendo usados porque, pues obviamente los jefes de servicio, los urgenciólogos, no están familiarizados con ellos. Y ante lo desconocido, ante lo poco estudiado, pues hay una barrera. Y en cierta forma, pues bueno, es comprensible,
Yo en el 2009 era de los jóvenes, ahorita ya soy viejito, pero hace 11 años no estaba tan viejito. Y entonces, claro, me llamaban la atención estas nuevas tecnologías y me produjo un gran descontento el que nos cerraran la puerta y el que no se adaptaran a las nuevas tecnologías. Y precisamente es algo que en FunSalud estamos luchando, que las nuevas tecnologías lleguen más rápido al Sistema Nacional de Salud, tratar de acelerar esta incorporación. Y esto es a través de varias estrategias, que no es el motivo del seminario de hoy, ya lo podemos platicar después. Pero bueno, esa es mi postura personal y voy a decir una segunda, no es tanto postura personal, sino ya es compartida con varios cuerpos colegiados como son los patólogos clínicos, los ingenieros biomédicos, los infectólogos, los genómicos, en donde ellos piensan, y eso también me han logrado convencer con argumentos, que lo que se requiere es una combinación de pruebas. Es una serie de pruebas rápidas que pudieran ser la mayoría de antígenos y a lo mejor algunas de anticuerpos, pero muy bien definidas en una hoja de ruta, con criterios muy claros, no a todos, no al primero que pasa, no, sino con criterios muy claros, muy específicos, basados en toda la información que se ha generado en los últimos 6 meses y en un par de series bastante buenas, muy interesantes, publicadas ya en revistas indexadas, con buen factor de impacto, que creo que podemos aprovecharlas. Entonces son pruebas rápidas y por supuesto pruebas moleculares. El RT-PCR tiene su lugar, es un estándar de oro. La verdad es que tiene más de 95% de sensibilidad y prácticamente 99.8% de especificidad. Es decir, es muy difícil que una prueba de RT-PCR te salga negativa. La verdad es que es una prueba ya que no tiene ninguna discusión, pero que también debe de ser apoyada para la toma de decisiones en las otras pruebas. No soy amigo de que las pruebas se manden a casa, ¿no? Como ya están haciendo en muchos lados, en Estados Unidos y en algunos otros países industrializados. Ya te mandan tu kit a tu casa, como estas pruebas de ADN del 23andMe y muchas que tenemos. Tampoco creo que deba de ser a ese extremo, pero sí me parece que, sobre todo en los municipios en donde hay más densidad de casos, pues poder tener un abordaje un poquito más agresivo, si ustedes lo quieren, pero yo creo que es mucho más asertivo y es un abordaje que nos va a dar información muy valiosa para la toma de decisiones y que sin duda va a contribuir a detener más rápido pues la etapa que estamos viviendo, la fase 3. Ahora, sobre esto se ha discutido ampliamente en muchos lados, en el Consejo de Salud General, y todavía hay un grupo de epidemiólogos y de salubristas que no les gusta este tema de la epidemiología genética, de estas genómicas muy potentes, muy poderosas. No sé por qué, desconozco, sería algo que una persona me ha comentado, es, a ver, a lo mejor alguien en la audiencia de hoy, ¿qué puedes hacer cuando alguien no se deja ayudar? ¿No? Yo te lo plantearía a ti, Marcela, por ejemplo, cuando un paciente que tú quieres ayudar, que quieres concientizar, que quieres que se haga más responsable el cuidado de su salud, pero él no se deja, ¿qué estrategias podemos usar? Y yo se los agradeceré mucho porque esas estrategias las voy a llevar a los grupos de expertos y realmente dan ayuda para moverlos a la reflexión de otra forma y quitarlos de ese estar encasillados en una posición que es compleja. Entonces, antes de empezar con la discusión, quiero comentarles dos cosas. La primera es, esta es la guía de la FDA, que en México no hay absolutamente ninguna guía. Y es una guía de ensayos clínicos y de cómo validar pruebas. Me parece que México debería de adaptar una guía y así ya todos los que están trabajando en pruebas, bueno, pues tienen que sujetarse a una guía. El segundo, pues es que también hay guías de investigación de la Organización Mundial de la Salud y también con esto quiero recordar
que creo que México no debe de detener su investigación, debe de seguir adelante. Y el tercero es esto. Es un tema, no me gusta la traducción al español, etnicidad, pero vamos, también otros le llaman ancestría, que tampoco son traducciones muy burdas, pero es que los términos en biología molecular, en genómica, todo es en inglés, por más que los españoles se empeñan y los colombianos, la verdad es que esto ya fue acordado por el Reino Unido y por los norteamericanos, y toda la terminología es en inglés y no hay traducción. Entonces, ¿qué están viendo? Como ustedes lo pueden ver ahí, que hay una asociación digamos, del ADN asiático y algunos aspectos del ADN europeo que se asocia a una evolución tórpida y a una mayor número de complicaciones en los pacientes. Así que identificar los pacientes que tienen estos factores, como lo comenté en un principio, puede ser la llave o puede ser un factor que nos ayude a detener la avalancha que tenemos en este momento de intubados y la complicación de los mismos, y tomar mejores decisiones para el manejo de los pacientes intubados. Bueno, con esto, antes de terminar, quiero leer, bueno, les quiero dejar que ustedes lo lean, pero es algo de lo que está pasando, y esto ya nos lo recordó mi tocayo Santiago Ramón y Cajal, el Premio Nobel Español, en 1885, en el año de la cólera o cuarta epidemia, que mató a más de 120,000 personas en España. Él estaba en Valencia trabajando, y les voy a leer. Lo que pasa es que como tengo aquí la pantallita, déjenme moverla porque no veo el extremo. Voy a poner por acá. Y dice: eran días de intensa emoción. La población diezmada por el azote vivía en la zozobra, aunque no perdió nunca, dicho sea en honor de Valencia, la serenidad. Los hospitales, singularmente el de San Pablo, rebosaban de coléricos. Como de costumbre, reinaban entre los médicos la contradicción y la duda. Los viejos galenos, recelosos de toda novedad, ateníanse en teoría a la doctrina clásica de los miasmas. Los creyentes en el microbio, jóvenes en su mayoría, recomendaban hervir el agua potable y no ingerir alimento ni bebida que no hubiera sufrido cocción preliminar. Atribuye al uso del agua hervida y demás precauciones higiénicas la inmunidad de mi familia. No obstante, conservar en mi laboratorio casero deyecciones de coléricos y cultivo del germen. Esto es del maestro Santiago Ramón y Cajal, Premio Nobel, y como verán, se parece mucho a cosas que estamos viviendo 100 años, bueno, más de 100 años, 140 años después. Y esto fue publicado en Recuerdos de mi vida, historia de mi labor científica. Con esto termino mi presentación, que ha sido muy breve, y quise que fuera lo más sustanciosa y lo más específica posible. Y por supuesto que estoy abierto a todas sus reflexiones, con mucho gusto. Así que los escucho, reflexiones, Perdón, preguntas. acá estoy. Muchísimas gracias, Santiago. Yo tengo una preguntita. La prueba de Abbott. Sí, dime. ¿Qué opinas de esta prueba que la vienen promocionando? De hecho, pues yo creo que hace como mes y medio, ¿eh? Sí, mira, vamos a ver, no quiero hablar de marcas, perdón, pero bueno, por temas de compliance de FunSalud, no puedo hablar de marcas, pero sí les puedo decir que la prueba a la que tú refieres es una de las pruebas que ya ha sido autorizada por la FDA con este warning, digamos, temporal. Es una prueba que creo que se puede usar. Como ella, hay otra prueba de nacionalidad alemana y hay otra prueba de nacionalidad coreana. Para mí, estas tres pruebas son pruebas confiables. Yo creo que en México se pueden usar. Déjenme decirles un poco de los costos, porque también me lo han preguntado. Una prueba molecular tiene que ser procesada en múltiplos de 96 hacia arriba, es decir, las placas que se meten a los equipos
son de 24, 48, 96, etcétera. El mínimo es 96. Esto quiere decir que yo tengo que hacer grupos de 96. No puedo decir, hoy voy a procesar 3, mañana 5 y pasado 8, sino que para que esto sea costo-beneficio de RT-PCR, tienen que ser grupos de 96. Ahora, para las pruebas serológicas hay pruebas individuales y también hay pruebas en grupo. Igual, las pruebas en grupo tienen que ser de 48 para arriba, 96, etcétera. Hay pruebas individuales, funcionan, pero el costo es mucho mayor. Si yo hago pruebas masivas, tanto serológicas como de RT-PCR, las serológicas, el costo puede ser hasta de menos de $5. Es decir, estamos hablando de 125 pesos. Es decir, es muy poco. Claro, al principio había muchos salubristas que anteponían el tema del presupuesto. Claro, el presupuesto pues es para las camas, a lo mejor, para los, digo, unos pensarán, es para las camas, es para los ventiladores, es para la reconversión hospitalaria, es para los equipos de protección personal. En fin, hay muchos rubros, por supuesto, pero creo que los países que invirtieron en pruebas rápidas a un costo de 5 o 6 dólares por prueba, pues la verdad es que sí luego, digamos, fue altamente rentable. Nosotros en la etapa en la que estamos ahorita, bueno, pues ya no podemos tener esa misma situación, pero sí tener en mente que cada prueba rápida estamos hablando de 6 dólares, siempre y cuando las haga masivas. Esto es muy importante. Ahora, aquí quiero hacer otra reflexión. Hay pruebas chinas que llegaron en los embarques, ¿no? Que todos vimos. Esas pruebas chinas, la verdad, yo honestamente desconozco si pasaron por este proceso del INDRE y de la COFEPRIS. Yo no soy quien para responderlo y creo que sería muy importante saberlo, porque yo no sé la validez, la sensibilidad, la especificidad, si están del protocolo de Berlín, si son rápidas, si son de antígeno. Sé que se están distribuyendo, que el INSABI tiene bajo su responsabilidad su distribución, pero esa es toda la información que yo tengo. Si alguien de ustedes tiene más información, pues le agradeceré que me comunique, porque es una incógnita en este momento para un servidor. Ahora, me voy a las pruebas de RT-PCR. Las pruebas de RT-PCR, en el mejor de los escenarios, por cada 96 pruebas, me salen aproximadamente en 50 dólares. Entonces, fíjense, de 5 dólares a 50 dólares. Claro, si yo escojo, selecciono bien mis pacientes, bueno, pues se puede hacer un uso adecuado de los recursos. Ahora, el presupuesto ha dejado, en términos de pruebas, a mi mejor entender, ha dejado de convertirse en un problema. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de donativos. Hay donativos de pruebas que ya están ofrecidos, hay donativos económicos para adquirir pruebas que ya están ofrecidos también, ya están comprometidos, como se dice en la administración. Así que lo que nos resta es esperar a que el grupo de expertos determine qué otras pruebas, además de RT-PCR, se pueden usar y que nos diga cuál es la ruta crítica, que nos diga cuál es el manual para que puedan ser aplicadas adecuadamente y entonces nos brinden información de gran valor para la toma de decisiones en lo que nos sigue de la epidemia y que sean decisiones perfectamente fundamentadas y basadas en mayor cantidad de resultados. Y bueno, no sé si respondí tu pregunta. Sí, y la otra, ¿tú sabes si ya en algún lado se están aplicando estas pruebas de tal manera que Hijo, se pueda reestructurar nuevamente la economía mexicana y bueno, la de cualquier parte en el mundo? Porque ahora, pues, fuera de que nos preocupe tanto la salud, pues la economía es otro tendón de Aquiles, creo que hasta mayor que la propia salud, ¿no? sí, definitivamente. Es una muy buena pregunta. En México, de acuerdo a la información disponible y de la que tengo acceso, desconozco. Me han llegado rumores, como a todos nos llegan, pero yo no he podido constatar. Me han comentado que hay un laboratorio privado que, que está haciendo estas pruebas, pero yo no soy detective, ni soy del FBI, ni soy del FGR, así que
No he podido constatar, estoy investigando, viendo con contactos, con grupos colegiados, con asociaciones de laboratorios para pues tener esta información porque creo que es de gran valor, pero hasta ahora no la he podido conseguir. La que he conseguido es de laboratorios que tienen RT-PCR, que son los laboratorios que conocemos, las cadenas grandes de hospitales, los primeros en formar parte y otros 3 más, pero nada más. Ahora, déjame decirte una cosa que me preocupa. Me preocupa la cantidad de pruebas que se pueden distribuir en todos los laboratorios estatales. Me parece que en este momento ya se sobrepasó la demanda. Y me preocupan 2 cosas. Si bien los laboratorios estatales no, pues están avalados, están certificados por el INDRE, hay que recordar que estos equipos de biología molecular requieren de un mantenimiento en temas de calibración, en temas de reactivos, en fin, es todo un protocolo de mantenimiento. Y yo desconozco si todos los laboratorios han llevado a cabo perfectamente bien este protocolo. Es decir, yo no sé tampoco cuántos falsos negativos eh, estén, estén, se estén dando en este momento en los laboratorios. Es algo que no se ha reportado y que creo que sería por transparencia y sobre todo por tomar acciones, creo que sería pues de gran interés saber cómo andamos aquí, sobre todo en los laboratorios, en los estados en donde pues está habiendo una mayor cantidad de casos y sobre todo para ver cómo podemos ayudarlos. Yo les puedo decir que Fonsalud, ya les dije que tiene un programa, Fonsalud tiene disponibles más de 10,000 pruebas, ya las tiene, digamos, disponibles, ya las tiene comprometidas. Tenemos las de RT-PCR y también estamos buscando, pero pues hasta que no autorice el Consejo de Salubridad General las pruebas serológicas, pues no podemos seguir adelante y en nuestro afán por ayudar y por mejorar y por tener más parámetros para poder impulsar adecuadamente la reactivación económica. Porque aquí me parece que el tema de movilidad, el tema de los casos, y el tema de los asintomáticos y poder tener un panorama. A lo mejor no es en todos los estados, es nada más en estados muy específicos, a lo mejor es en ciertos municipios. O sea, eso por supuesto que lo entendemos, pero consideramos que estas pruebas rápidas pues pueden ser un arma muy interesante, una herramienta que no se ha explorado en México y que ya hay información en otros países en donde les ha funcionado para la toma de decisiones. Sí, claro, me van a decir que también hay falsos negativos de las pruebas rápidas, pero yo no lo veo por ese lado, yo lo veo al revés, que podemos encontrar a lo mejor un 70, un 80% de casos si son aplicadas adecuadamente y este 80% nos va a ayudar mucho a tomar decisiones. Yo lo veo así más que por el otro lado del 30% negativos, como es que creo que se ha presentado en la mayoría de los foros. Y la parte que no nos han hablado de las pruebas de antígeno. Esas están veladas, no sé por qué. Si no están de acuerdo con ellas, está bien, no pasa nada, podemos diferir, pero sí me gustaría escuchar sus argumentos para no escuchar que pueden ser útiles las pruebas rápidas de antígeno. Ya escuché los argumentos de anticuerpos, pero las de antígeno pues, me gustaría conocer de los especialistas y de los expertos. Y aquí regreso al tema de mezclar juventud y experiencia. Me parece que si en este grupo de expertos hay jóvenes que dominan estas metodologías, que las conocen muy bien, creo que pueden aportar mucho. Excelente, muchísimas gracias en eso. ¿Y tú qué opinas de, porque hay mucha controversia en una serie de artículos y artículos sensatos, ¿no? Del periódico o de WhatsApp, ¿no? Claro. Pero de la inmunidad, porque pareciera que en cuanto se adquiere COVID, ya uno es inmune. Y COVID quiere decir la enfermedad. Sin embargo, empezaron estos reportes de reincidencia o de reinfección, ¿no? Entre comillas, Claro, claro. pero estas pruebas rápidas en ese sentido,
cuál sería su valor y si en realidad se hace la inmunidad. Lo que sí entiendo es que no sabemos cuánto tiempo duele la inmunidad, pero de que se genera, se genera. Claro, bueno, Está- aquí esta es una pregunta muy interesante y la verdad no tengo respuesta. Tengo varias líneas de pensamiento, pero no tengo una respuesta concreta, desafortunadamente. Eh, Quiero comentar varias cosas. La primera, que no lo mencionamos, es que hay tres, digamos, vamos a decir, del primer SARS-CoV-2 que fue identificado, hay tres variedades, eh, eh, tres clades que les llaman. Eh, no son tres cepas, no son tres cepas, son, digamos, en relación al árbol filogenético de cómo se ha comportado este virus, tenemos tres variedades que se les han dado tres iniciales. Ahora, el estudio de estas tres iniciales ha permitido identificar de dónde han llegado los casos. Entonces, en Italia se pudo caracterizar muy bien y en Estados Unidos también. Entonces, saben cuál llegó primero, por dónde llegó. Aquí en México, hasta donde yo sé, no lo han hecho y entonces tomaron unas muestras por ahí en el IBT y en el Cinvestav, pero esta caracterización con el tiempo de los primeros casos y cómo se fueron reportando, desafortunadamente no lo tenemos tan bien armado el mapa. Entonces, mi pregunta es, ¿a cuál de los tres despiertan la misma respuesta inmunológica? ¿Cuáles son los anticuerpos para el 1, para el 2 o para el 3? ¿Comparten antigenicidad? ¿Comparten esta proteína? ¿O hay algunos dominios que han cambiado? Esto, me he encontrado información, digamos, opuesta, polarizada. Me he encontrado los que dicen, claro, los que defienden a las pruebas rápidas y dicen que las pruebas rápidas pueden detectar de los tres, Ujú. pero también me he encontrado la otra posición. Y me he encontrado que hay unos que son más inmunogénicos, vamos a decirlo de alguna forma, que despiertan más tempranamente la respuesta inmune y con mayor intensidad. Así que todavía no hay una publicación que haya pasado por mis manos, que a lo mejor ya existe, digo, reviso, pero pues, es tremenda la cantidad, es un bombardeo. He tratado de ser selectivo con las revistas, pero no he encontrado, vamos a decir, una revista seria que nos pueda definir esto. Y entonces esto va a ir aunado al tema de la inmunidad. Me parece que primero hay que definir la primera etapa de la infección, caracterizar muy bien los tipos de anticuerpos, la intensidad, los niveles. Esto obviamente se correlaciona con los factores del huésped. Y después, entonces, en estos casos de reinfección también, no sé si tú has revisado, pero si han revisado de qué variedad del virus es, creo que nos sería de gran utilidad. Si me dicen que es el G, o es el V, o es el T, bueno, pues entonces ya vamos a rastrear qué hay del T, qué publicaciones hay, y entonces ya poder armar, digamos, la fisiopatología y cómo funciona la respuesta inmune. Ahora, lo que sí se ha armado es la cascada de citocinas. Esa sí ya se ha armado con los tres tipos. Y esto lo hicieron en Corea del Sur. Y me parece que se le ha prestado poca atención. Y claro, en Corea del Sur las pruebas serológicas funcionaron de una forma, en Italia funcionaron de otra, y a lo mejor esto se debe a que nos estamos enfrentando a alguna de las tres, una combinación de estas tres variedades filogenéticas del virus SARS-CoV-2, y por eso también el comportamiento es diferente. Así que la complejidad desde el genoma del individuo, la comorbilidad del individuo, luego las cuestiones ambientales y luego las tres variedades del virus, creo que están complicando el rompecabezas y todavía no tenemos bien identificada, digamos, la hoja de ruta y sobre todo, cuáles son en este momento las variedades del virus que se encuentran en los pacientes mexicanos, ¿no? Porque la muestra que analizaron es una muestra inicial, me parece que es de febrero, y a lo mejor ahorita que ya estamos en mayo,
pues a lo mejor ya el panorama es diferente. Sí, 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 sin duda. Yo nada más leí por ahí un artículo de una revista que me parece bastante seria, que ellos decían que habían encontrado nada más como 3 mutaciones, ¿no? En lo largo del tiempo, y entonces suponían que este virus era bastante estable. Uno, Sí, tanto para las pruebas como para la vacuna, ¿no? Que daba esa oportunidad de que como no está cambiando constantemente, entonces sí, ellos... pero yo no, o sea, bueno, yo creo que hay que asegurarse perfectamente bien de eso y sobre todo estos dos dominios de la proteína hay que revisarlos bien porque la expresión de la proteína y su estructura secundaria y todo esto hay que revisarlo bien porque, digamos, es un tema muy complejo, la verdad, Sí. porque tiene, ahora, la gente que está trabajando en vacunas basadas en ADN y ya están en modelos animales, o sea, están avanzando muy rápido. Hay un grupo en Canadá que está avanzando muy rápido. Y por el otro lado, que en México, por ejemplo, las vacunas de ADN, la verdad es que pues en el IMSS ha habido por ahí algún intento y algún otro por el Sinvestap, pero la verdad es que en México las nuevas tecnologías provocan pánico, pavor, y entonces el CONACYT no las apoya. Este, las vacas sagradas, que yo Porque no soy es ninguna vaca, ni oye, tampoco Santiago, sagrada, es dime. porque es neoliberal, ¿no? Sí, y las vacas sagradas, que yo no soy ni vaca y mucho menos sagrada, eh, se resisten al cambio, se resisten a la mezcla de juventud y experiencia, se resisten a dejar los cargos, las jefaturas de laboratorio, y por eso es un poco también la consecuencia de que hay una parálisis de la comunidad científica en muchos países, y México no es la excepción, porque no sabemos entregar la estafeta ni impulsar a los jóvenes. Nosotros ahorita estamos revisando un proyecto con jóvenes de vacunas que necesitan $500,000, digo, es un grupo muy interesante de Monterrey, pero pues vamos a tener que buscarle por muchos lados porque va a ser difícil que en México pues eh, puedan encontrar fondeo. Sí, claro, esa es una parte. Y Funsalud, ¿qué tanto? Eso te igual y te pongo en un aprieto con esta pregunta, pero Funsalud, ¿qué tanto puede presionar con, porque sé que se llevan bastante bien con la Fundación Slim para, para crear, crear un Esto, protocolo, un esto protocolo ya no que es, empuje? eh, Ahorita esto lo ya borro, es, ahorita lo borro. sí, bórralo, es off the record. Lo bueno es que hay muy pocas personas y no le van a comentar a nadie. No, es cierto. Este, no, Fonsalud, acuérdense que la política que lleva Fonsalud y que le ha dado éxito en sus 35 años es no confrontar al gobierno, no confrontar a las autoridades. Claro. Es decir, oye, vamos a trabajar juntos. ¿Cómo te puedo ayudar? Mira, encontré esto. ¿Cómo podemos resolverlo? Y la verdad es que por eso lleva 35 años. Eh, las otras fundaciones tienen otro tipo de estrategias. Por supuesto que trabajamos con la Fundación Slim en muchos proyectos, con la Fundación Telmex, con la Fundación Televisa, que ya se unieron a este esfuerzo, pero yo creo que uno de los éxitos de Funsalud ha sido funcionar como una institución puente que canaliza las inquietudes, que es un foro neutral, porque yo sí te puedo decir que no es lo mismo que vayas a tener una reunión a Lieja a que te reúnas ahí en Tlalpan en Funsalud. Entonces, muchas veces la gente se siente más relajada, realmente aporta a los grupos de expertos y los resultados que tiene Funsalud, por ejemplo, les voy a dar, el último es el Registro Nacional del Cáncer. El Ujú. Registro Nacional del Cáncer se incubó hace 4 años en Funsalud, se formó un grupo de trabajo de expertos en donde había representantes de la industria, de la academia, de las organizaciones de pacientes, en fin, todos los actores, los investigadores, etcétera, todos los actores en torno al cáncer. Entonces, se trabajó un proyecto muy interesante, luego se cabildeó en el Congreso, se consiguió presupuesto etiquetado, 40 millones de pesos, que no es poca cosa. Ujú. Este proyecto fue transeccional, lo abrazó igualmente la nueva administración y tan es así
que se anunció el año pasado bajo la tutela del INCAN. El proyecto Registro Nacional de Cáncer tiene su presupuesto propio, tiene una plataforma, tiene más de 15 estados y es un proyecto que ya está volando con la coordinación del INCAN, que es donde debe de ir. Lo mismo estamos trabajando en otros proyectos, el de, por ejemplo, Registro Nacional de Enfermedades Raras, para que luego vuele, y ya sea el INMEGEN o pediatría o el infantil, lo lleven. Y así, ¿no? Hay varios proyectos, el de tecnologías también. Nosotros vamos a hacer los manuales de buenas prácticas, vamos a capacitar a personal de la COFEPRIS, vamos a trabajar conjuntamente para tener estos documentos, estos white papers que se requieren para drones, para pruebas genéticas, para Internet de las cosas, para inteligencia artificial. Y claro, pues tuvimos que acercarnos a expertos nacionales, internacionales, comparar otros modelos, hacer estudios jurídicos, estudios técnicos, programadores, en fin, es un grupo multidisciplinario y eso es lo que hacemos en FunSalud. Así que en la forma en la que nosotros estamos participando es pues llevando temas de discusión y sobre todo con los grupos de expertos. Ahora, lo que sí les puedo decir es que los grupos de expertos están bastante bien representados. La verdad es que no creo que yo veo que en el Consejo de Salud General está bastante bien representado. Lo que sí creo es que no confían en los jóvenes. Hay una baja confianza hacia los jóvenes. Y no los jóvenes de edad, sino a lo mejor un poco los jóvenes de edad, pero gente de 35 años, adultos jóvenes con una trayectoria muy buena, empapados perfectamente bien de las tecnologías y que a veces creo que les deberían de dar pues, un mejor espacio, ¿no? Y que deberían de considerarlos como asesores serios y comprometidos. Creo que hay mucha gente muy valiosa que por su juventud o por estar en una institución o en otra, pues a veces no son tomados en cuenta. Sí, muchísimas gracias, Santiago. ¿Alguien de los que están acompañándonos tiene alguna duda? ¿Quiere usar el micrófono para no escribir? Yo les habilito el micrófono. ¿Alguno? Que alce la mano o se habilitan su micrófono solitos porque pues somos poquitos y lo pueden hacer. No. Bueno, Pues siendo así, Santiago, yo te agradezco infinitamente tu tiempo y tu información y tu orientación y pues vamos a estar al pendiente conforme vayas teniendo tú alguna información nueva, si no la puedes hacer llegar, o en unas par de semanas podríamos hacer como una recapitulación a ver si tenemos algún avance, ¿no? O sea, a todos nos interesaría hacernos una claro. prueba rápida, ¿no? Y tú nos dijiste, Claro, no, yo les ya está aviso, yo aquí. los mantengo. Ahora sí que yo me entero prácticamente en inmediato, me Sí, entero y también tengo muy buena comunicación con los proveedores. Y exacto. también quiero decirle que no porque yo no tengo ningún problema de intereses, no trabajo para ninguno de ellos, no estoy Claro. casado con ninguna marca ni con ninguna plataforma, pero sí tengo, el mundo de la biología molecular es un mundo muy pequeño en México y la verdad es que los que tenemos que ver con la biología molecular nos conocemos todos, tanto los investigadores como los proveedores. Y sí, también les quiero comentar que hay otro tema de proveeduría en términos de los hisopos estériles. Este es un tema que no se ha mencionado, pero ya hay un déficit de hisopos porque toda la producción se está yendo a nuestros vecinos del norte. Así que aunque yo tenga el kit, si no tengo el hisopo, la calidad de mi muestra o la posible contaminación de mi muestra, pues estará en juego. Ese es un punto muy importante. Y el otro es que hay muchos reactivos que están detenidos en la aduana por el tema de permisos de exportación que emite la COFEPRIS, así como hay problemas de importación para medicamentos y para materia prima para medicamentos, también la tenemos para reactivos de biología molecular. Así que tenemos esos dos temitas que pues yo espero que se resuelvan pronto. Y el tercer punto es que ahorita México está formado en la fila de quién sabe cuántos países para pruebas rápidas. Así que
se va a requerir una gestión muy importante de las autoridades si en un momento dado ellos contemplan que las pruebas rápidas pueden ser útiles y las autorizan. Hasta este momento solo se pueden usar las pruebas de RT-PCR y estas pruebas chinas, que son un misterio para mí y que me gustaría saber qué tipo de pruebas son y cómo funcionan. Y antes de terminar, Marcela, quisiera invitarlos a que nosotros tenemos una campaña de donativos que lanzamos hoy, que está en la página de Funsalud. Si me dejas enseñarles la pantalla nada más. Sí, Un claro, es todo momento. tuya. Gracias. Entonces, déjenme, no sé si ya me ven. ¿Ven mi pantalla? No. Todavía no la has compartido. Es que le puse compartir. El anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los ¿Yo? participantes. Pues eso me dicen aquí. Pero bueno, la dirección es www.funsalud.org. A ver, Sí, funsalud.org.mx. Aquí el tema interesante, que es yo sé que hay muchas campañas y muchas cosas, pero el valor agregado que nosotros le estamos dando es que detectamos que a los residentes, que son los que están en la primera línea, son los últimos en recibir, digamos, los equipos de protección personal. Así que habilitamos un sistema en donativo PayPal, que puede ser en especie y que puede ser a partir de 500 pesos a través de la página de Funsalud, que ya les comenté la dirección, en donde nosotros vamos a hacer un registro estricto y severo de, desde la adquisición, en donde solo son todo lo que está autorizado, certificado, empresas serias, hasta la entrega con un acta de entrega-recepción, fotografías, videos y y toda la documentación, digamos, prácticamente notarial, para que me entiendan, de la fundación para que estas pequeñas contribuciones lleguen a quien más lo necesita. Oye, te Porque muchas acabo de veces, poner como también coordinador, entonces igual y ya puedes entonces ya compartir la puedo, a pantalla. ver, ok, sí, Porque yo es no quité correcto, nada, pero bueno, perfecto. las cosas funcionan como No, no quieran. pasa nada. Entonces déjenme nada más enseñarles. Uy, espérenme un momento. Les voy a enseñar la página porque ya desde ahí se puede hacer. Y el otro tema que estamos manejando es lo de hospitales. Y en lo de hospitales también tenemos un tablero de cuántos hospitales. Acuérdense que son pacientes no COVID que tengan seguridad social, porque la gente está un poco confundiendo. Entonces, aquí está la página, no sé si la logran ver. No, todavía no, No. no. Nos Mm, compartiste el final De mi presentación, sí, este, a ver, espérenme. sí. Yo ahora sí no estoy haciendo nada, No, no, Santiago, no, te no, tú prometo. tranquila, No te tú estoy tranquila, boicoteando nada. tú tranquila. Pero no sé, a lo mejor son aquí permisos de 20. A ver, ahora ya la ven, No, vidas limpias, ¿no la ven? no. Compartir, a ver Tienes si. que dejar de compartir esta presentación y quizás compartir ahora otra, no sé. No, pues sí, no sé, pero bueno, ya les di la dirección, no pasa nada, no hay problema. No por algo tengo que descompartir, volver a compartir y volver a cambiar mi escritorio, pero bueno, el chiste es que estamos en un esfuerzo muy grande y, y pues necesitamos de todos y sobre todo compartir esto de la infodemia porque lo mencionaste muy bien, Marcela, estamos inmersos en cualquier cantidad de cartitas de doctores que escriben, de residentes, digo, con todas las mejores intenciones, pero sin un fundamento, sin ninguna casuística y a veces con metodologías parciales, incompletas, que no están contrastadas, que no tienen el rigor y que la verdad es que distraen, ¿no? El otro tema que les quiero comentar es el de los antivirales, que creo que ya lo comentó un poco Javier Tello, y, y como sugerencia, yo creo que valdría la pena, Marcela, que juntaras a 3 o 4 ponentes y que polemizáramos sobre temas de diagnóstico, de tratamiento, de los Sí, estudios clínicos. ahorita Creo estaba que sería muy bueno. pensando, conozco unos 3 infectólogos de diferentes sectores, o sea, sector Exacto, público, porque sector privado, o sea, porque entendemos muy bien que COVID está lleno de política también, ¿no? sí, sí. Entonces,
Fuera de que además es un virus complejo, se hace todavía más complejo por la política que trae encima. Entonces sí me gustaría, voy a tratar en estos días de juntar un panel de 3 infectólogos de salubridad, o sea, de medicina privada, Exacto. y algún otro, probablemente algún, pues obviamente alguno de nutrición, ¿no? Debería de estar ahí. Y que se cree este como ambiente de, pues de sana discusión, ¿no? Porque es importante escuchar todas las opiniones, ¿no? Porque hay de las dos posturas, de que van a llegar primero los antivirales, pero que realmente lo que va a ser más efectivo es la vacuna. Entonces, en la industria, pues se están moviendo en los dos lados. La vacuna va muy rápido y los antivirales son antivirales que ya se usan para otros padecimientos y que simplemente están tratando de adaptarlos para poder, en toda esta fisiopatología, poder intervenir. Pero aquí sí me parece muy importante que los infectólogos, en un mapa de fisiopatología y de todos los mecanismos de COVID y la respuesta inmune, creo que vale la pena la discusión porque pues podemos tener los highlights de Claro. en dónde son las oportunidades, dónde son las dianas, y también la parte de las vacunas de ADN. Hay muy pocos en México que las conocen, pero creo que pudiéramos buscarlos e invitarlos para que nos expliquen cómo se hace una vacuna de ADN, cuánto tarda, todo el rigor científico, la validación, la fase 1, la fase 2, la fase 3, etcétera, ¿no? Entonces sí Sí, creo y que tú vale la me pena. ayudas a contactar a alguno de ellos. Yo junto el Sí, panel de claro, los otros 2 infectólogos que ya tengo en mente sí, y, claro, con mucho y gusto. lo hacemos así. Dice María Emilia del Pino, por mi parte me gustaría polemizar entre tratamiento en primeros síntomas y profiláctico contra la espera de todos los síntomas. Sí, eso también sería muy importante, María Emilia, te he visto muy inquieta con ese tema, Y lo he también, ¿sabes percibido qué? también, El tema de los criterios de intubación, claro. ahorita está durísimo porque te digo que hay otros factores. Entonces, yo creo que sería bueno los urgenciólogos y Ah, especialistas tengo, en tengo uno también terapia intensiva de de los medicina privados pública. y de nutrición, porque ellos verdaderamente van a la vanguardia. No sé si nos quieran ahondar tanto porque pueden meterse en problemas, pero bueno, lo bueno es que tú lo borras y que es un grupo pequeñito. No, no voy a borrar nada, esto vamos a publicar. Oye, pero sí, vamos a buscar, conozco al que de hecho crearon las líneas de tratamiento para la medicina crítica, uno de ellos, tú lo debes de conocer, José Lizalde. Ah, Es claro, sí, Nutri, además, él es del ABC, luego de nutrición, él es neumólogo y ahorita está muy metido ahí dentro de todos los pacientes de nutrición, me ha contado. Entonces podemos hacer un panel bonito de discusión y pues todavía más estar más informado. Yo agradezco de verdad infinitamente que nos hayas compartido tu punto de vista fuera de FunSalud, tu punto de vista dentro de FunSalud y tu entusiasmo de pues reorientarnos a todos y tener mejores pues, opiniones, ¿no? Tanto los que nos quedamos en casa como los que están afuera. Graciela Guzmán dice, a mí me gusta la terapia contemplativa, yo creo que se puede intervenir antes de tener que ingresar a la UCI. Sí, claro, ese es el panorama que veo en muchos médicos, nosotros como dermatólogos que luego vemos pues manifestaciones cutáneas, ¿no? De si se trata desde el principio, si se trata después. A mí sí me claro, interesaría saber la opinión de los infectólogos porque al final pues uno puede tratar, pero esto es un sindromático, este virus es sindromático, claro, no es solo una manifestación cutánea o solo una manifestación pulmonar, ¿no? Y entonces, claro. tener a los que más saben de esto y que nos den una opinión fuera de la que nosotros pudiéramos tener. María Emilia da muchas las gracias, Graciela Guzmán también y seguramente todos los que están acá, Marilu Matus con su esposo Fernando Zamudio de Oaxaca, y yo agradezco también, pues, los que hayamos estado, no importa. Yo creo que mientras se genere un panel, luego lo publicamos y esto va generando todavía más cadena de información que yo trato de que sea lo más apropiada. También el doctor Clemente Moreno Collado, dermatólogo, también da las gracias y a Heidi también da las gracias. Y pues bueno, eh, trabajaremos estos días para juntar ese panel de infectólogos y de Sí, intensivistas, a ver si ese va a podemos estar hacer un panel, interesantísimo. sí, Y ya lo estaremos promocionando ahí. sí,
y yo los mantengo informados de lo que tenga de primera línea. Y sí les pido que en FunSalud tenemos contacto directo con, con los tomadores de decisiones. Así que yo en cuanto me entere de todo lo que va saliendo, nos hace el chisme. con mucho gusto les doy el chisme, y si no está verificada la información, yo jamás manejo rumores. Sí, yo lo sé. Jamás, ni voy a subir nada que no sea esté exacto, que no esté verificado. ¿De acuerdo? Pues Pues muchas gracias, Marce. nuevamente, Cuídense. muchas gracias y muchas gracias a Hasta todos los luego, que están gracias. aquí. Nos vemos. Cuídense, Gracias. bye.